Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario, este espacio de conocimiento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en cuyo nombre les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Una magnífica forma de empezar una semana de conocimiento, una semana de reflexión, una semana de conocimiento de los temas fundamentales en torno al agua. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora María Cecilia Roa García, de la Universidad de los Andes en Colombia. Ella nos acompaña desde Cali, Colombia, que le damos un cordial, un caluroso saludo desde México, desde donde estamos originando esta transmisión. Y a todos ustedes, desde donde nos acompañen, de verdad les damos también la más cordial bienvenida. En esta ocasión, el tema asignación del agua en una frontera extractiva, definiendo la gobernanza disfuncional, de verdad un tema fundamental y que nos va a hacer reflexionar y pensar en muchas de las dimensiones sociales que tienen que ver con el manejo del agua y que están íntimamente relacionadas con los temas técnicos, con los temas ambientales, en fin, es una visión 360 grados que queremos proporcionar con estos espacios de conocimiento en línea. Comentarles muy rápidamente para comenzar con este seminario, la forma de interacción que tendremos, de diálogo que tendremos en este espacio de conocimiento. Como ustedes notaron, al ingresar a la sala, todos los micrófonos están silenciados y se van a permanecer hasta el final de la sesión, y la manera de interactuar va a ser a través del chat. En esta plataforma Zoom, ustedes saben, se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Ahí pueden ustedes hacer sus preguntas por escrito, comentarios, en cualquier momento a partir de que inicie la charla, y al final de la presentación de la doctora María Cecilia Roa, pues tendremos un espacio para conversar con todos ustedes. Estamos también llegando totalmente en vivo a través de Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Cátedra UNESCO INTA, que son espacios de conocimiento para ampliar la difusión de estos eventos de conocimiento. Y también les comentamos que estamos grabando este seminario, al igual que los seminarios de toda la serie, para que ustedes lo puedan volver a ver, a revisar la información, o si hay alguien que esté interesado en conocer la conferencia y que no tuvo oportunidad de verla en vivo, pues ahí será una gran oportunidad, ustedes la van a encontrar en el canal de YouTube del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y también en nuestra página institucional. Y ya daremos más adelante también las otras redes sociales para mantenernos en contacto en estos espacios de conocimiento. Yo sin más preámbulo quisiera darle el uso de la palabra al doctor Agustín Breña Naranjo, el coordinador de hidrología, para que nos haga pues el favor de dar una presentación del contexto del tema que estaremos abordando esta mañana, y pues dándonos una semblanza de presentación de la maestra María Cecilia Roa García. Doctor Agustín Breña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, es un gusto el día de hoy tener a la doctora María Cecilia Roa García de la Universidad de los Andes. Ella nos impartirá una charla sobre un tema sociohidrológico, que como lo comentamos, pues es una nueva disciplina dentro de las ciencias hidrológicas, la cual involucra pues la parte de gobernanza, la parte social. Y bueno, nos complace tener es probablemente el primer tema sobre sociohidrología que tenemos en estos seminarios desde hace ya más de 3 meses. Y bueno, a continuación les voy a leer una semblanza para que conozcan quién es la doctora María Cecilia Roa García. Ella pues se especializa en temas de gestión del agua, acueductos comunitarios, democratización ambiental, agua y fronteras extractivas. También ha trabajado ampliamente sobre el tema de la ley, temas hídricos relacionados con la ley y también con el tema de las concesiones. Ella tiene una maestría en estudios del desarrollo por la London School of Economics en el Reino Unido, y un doctorado en recursos naturales, ambiente y sostenibilidad por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Es investigadora principal del proyecto Definiendo Justicia y Democratización Ambiental desde territorios hidrosociales de Latinoamérica, el cual propone analizar de forma comparativa varios procesos en marcha en el continente latinoamericano con el fin de identificar patrones de avance y retroceso en la democratización en el contexto del capitalismo extractivo. Como docente, ella imparte los cursos sobre teorías del desarrollo y análisis políticas y programas.
Bueno, pues muchas gracias, doctora Cecilia Roa, por aceptar nuestra invitación y será un gusto conocer más sobre su trabajo. Adelante. Muchas gracias, Agustín. Y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y por esta invitación. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de presentar estos resultados preliminares de una investigación que me ha tomado ya varios años y pues hoy voy a hacer por primera vez una presentación sobre algunos resultados. Entonces, pues estoy muy contenta. Y no sé si ya puedo empezar a compartir pantalla o ustedes ya la Adelante, están viendo. doctora. Por ¿Sí? favor, la pantalla y el Ah, micrófono es todo tuyo. listo. Bueno, ¿pueden ver ahí bien la pantalla? Se ve perfecto. Bien, súper. Bueno, entonces, como les decía, esta es una investigación que he estado realizando con Parisa Rinaldi, que es una candidata a doctora del CIDER, del Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo de la Universidad de los Andes. Y lo que hemos tratado de hacer es mirar cuáles son las características de este proceso de asignación del agua en una frontera extractiva, tratando de encontrar, después de este proceso de análisis, una definición de lo que sería la gobernanza disfuncional. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la asignación del agua. Ha sido muy claro que las sociedades a lo largo del tiempo han sido muy reacias a dejar que la asignación del agua la realicen mecanismos de mercado. Porque el agua, al ser un bien insustituible y un bien primordial para la vida, pues no puede dejarse a las leyes de oferta y demanda del mercado. Entonces, por eso la asignación del agua es un instrumento que se ha usado para definir quién asigna el agua, para qué propósito y cómo puede utilizarse el agua. Y esto, pues, digamos, en un contexto en el que los conflictos por el agua se están incrementando por la creciente escasez, por la mayor demanda, por el cambio climático, hace que entonces las concesiones de agua o los mecanismos de asignación que escojan los países tiendan a ser mecanismos en los que se tiene la esperanza de que sirvan para mediar entre los diferentes usuarios o los diferentes demandantes de agua y también entre los diferentes principios de asignación que por lo general son el principio de equidad, el principio de eficiencia y el principio de sustentabilidad. Entonces, las concesiones o los derechos de agua, no sé en México cómo les llaman, acá en Colombia les llamamos las concesiones de agua, son un instrumento que tienen ese propósito de mediar en los conflictos y también de servir de mediador entre diferentes principios en la asignación del agua. Bueno, entonces ahí tenemos un componente que es la asignación. ¿Y por qué nos centramos en las fronteras extractivas? Las fronteras extractivas son regiones donde se están concentrando y expandiendo estos procesos económicos que están vinculados al uso acelerado y al agotamiento de recursos naturales, ya sea minerales, bosques, agua, suelos, o sea, todos estos procesos donde se están expandiendo de una manera muy rápida los procesos de uso de los recursos naturales. En estas regiones, en estos territorios, hay una confluencia de factores biofísicos porque hay una interacción muy cercana con el entorno, con el paisaje, con el suelo, con todos los recursos naturales y los aspectos sociales porque pues son espacios habitados, son espacios donde hay gente y entonces se empiezan a fusionar estos dos tipos de factores y entonces se generan unas geografías de incertidumbre y riesgo, especialmente para
para esas comunidades que los habitan y también para todo lo que está contenido en esos territorios. Entonces, de la frontera extractiva de la que les voy a hablar es lo que nosotros en Colombia llamamos los llanos orientales, que son unas grandes llanuras donde digamos que son la parte alta de la cuenca del río Orinoco, pero también cubren parte de la cuenca de la Amazonía, y que están ubicadas al lado este de la zona andina. Entonces es donde, digamos, son unas grandes planicies y es donde pues se está expandiendo de manera muy acelerada las actividades extractivas, especialmente en el sector de hidrocarburos, petróleo, y también los cultivos de palma africana para la producción de biodiesel. Entonces, incluso, pues nosotros podremos decir que esta es una zona, una frontera energética, una frontera extractiva energética, porque digamos, todos los recursos se están direccionando hacia la generación de energía. Entonces aquí en el mapa, en el color verde oscuro, vemos los 3 departamentos que cubren este territorio que vamos a estudiar, y ahí esos departamentos están bajo la jurisdicción de 3 autoridades, 2 que son regionales, o sea, pues digamos locales. Una se llama Corporinoquía, que tiene jurisdicción sobre los departamentos más al norte, Arauca, Casanare y Vichada, y Cormacarena, que tiene jurisdicción sobre el departamento del Meta. Y también hay otra autoridad, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que tiene jurisdicción en todo el país y que está encargada de evaluar, analizar, otorgar y quitar también los licenciamientos ambientales y por lo tanto las concesiones de agua a proyectos de gran envergadura, o sea, proyectos de infraestructura, proyectos de petroleros, proyectos mineros, proyectos industriales, en fin, los proyectos que son como de mayor magnitud. Una cosa que hicimos hace ya algunos años fue, a partir de una base de datos de todas las concesiones otorgadas de agua en Colombia, fue determinar qué tan equitativamente estaban distribuidas. Y hicimos eso por regiones en Colombia y encontramos que el Gini del agua, ahora les voy a explicar un poquito en qué consiste este indicador del Gini para los que no estén familiarizados con él. Y esto con el fin de determinar como qué tan, como les decía, qué tan equitativamente está distribuida el agua, y encontramos que en esta zona el Gini del agua pues es bastante alto, lo que significa que el agua está muy inequitativamente distribuida. Entonces en esta tablita vemos algunos resultados de forma comparativa con el Gini de la tierra, que también ha sido pues un indicador muy importante, ya que pues en Colombia la distribución de la tierra ha estado muy vinculada al conflicto armado que vivimos por más de 50 años. Entonces, aquí vemos cómo pues el agua también sigue un patrón de acumulación, un patrón de inequitativo en su distribución. Y aquí lo que les decía, la manera, o digamos la definición del Gini del agua, que lo que busca es, mediante este coeficiente de Gini, cuya fórmula aparece ahí, lo que hace básicamente es ubicar a todos los usuarios del agua uno a uno, desde el que tiene menos agua asignada hasta el que tiene más, a lo largo del eje X, y a lo largo del eje Y se van acumulando las cantidades, los volúmenes de agua asignados a cada uno de estos usuarios. Y eso nos da pues una curva, que sería la línea roja, que entre más se acerque a la línea negra, más equitativo va a estar, y para eso esta fórmula, y entre más curva sea la línea roja, más alejada va a estar de la línea de equidad. Entonces aquí vemos, o sea que entre más cerca al 1,
por la fórmula, entre más cerca al 1, más inequitativa es la distribución de un bien. Casi siempre el Gini se utiliza para medir la distribución del ingreso, pero pues también se ha usado para otras cosas y el ejercicio aquí pues consistió en calcular qué tan bien distribuida está el agua. En Colombia lo que encontramos son estos datos que ustedes ven aquí. Si se tienen en cuenta todas las concesiones sería 0.92, sin generación eléctrica que tiene pues una cantidades de agua asignadas muy grandes sería 0.9. Si se agrupan los beneficiarios 0.94, las concesiones agrícolas solo 0.86 y las concesiones agrícolas agrupadas por beneficiario sería 0.90. Pero en resumidas cuentas, el mensaje de esto es que pues el agua en Colombia está muy mal distribuida y en esta zona de frontera extractiva no es la excepción, también tiene el mismo patrón como vimos en la lámina anterior. Entonces, pues para darnos una idea de qué es lo que está pasando en este territorio, aquí vemos, por ejemplo, los bloques petroleros que están en esta zona, que es básicamente los tres departamentos que les mencionaba ahorita, donde hay pues muchísimos bloques ya en producción y muchísimos bloques en exploración petrolera. De la misma forma, vemos, pues aquí estos mapas no están muy actualizados, pero de todas maneras vemos la tendencia en la expansión de las áreas cultivadas en palma de aceite en una de las cuencas, digamos, de principal expansión del cultivo de palma en esta zona, que es la cuenca del río Metica. Entonces aquí vemos la diferencia entre el año 97 y el año 2007 con una expansión pues significativa del área bajo palma africana. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que hemos hecho con Parisa ya como en un número importante de meses? Es que nos pusimos a compilar las concesiones de agua, la información sobre las concesiones de agua de estas tres autoridades que les mencionaba durante el periodo, digamos, el periodo en el que hubiera información disponible. Entonces, de la ANLA, por ejemplo, a partir del año 91 hasta el año 2018, recopilamos 1.190 expedientes de concesiones de agua, de Cormacarena y Corporinoquía, así como lo ven ustedes aquí, y también la información referente a los permisos de vertimientos de agua, puesto que hacer uso de los ríos como depositarios o sumideros de desechos, pues también es una forma de asignar el agua, de asignar la capacidad que tiene un ecosistema de absorber desechos de una actividad humana. Entonces recopilamos esta base de datos que en total nos dio 3.090 concesiones de agua y 348 permisos de vertimientos para hacer, digamos, en una primera fase, una descripción general de cómo están las concesiones de agua, la asignación del agua en esta frontera extractiva. A partir de ahí, hicimos una selección de casos que nosotros queríamos mirar en detalle, a ver cómo se habían tomado esas decisiones con relación a la asignación del agua, y a partir de mirar y de hacer esa selección, diseñamos unas categorías de análisis de la gobernanza que nos permitieran ver y analizar esa forma en que se toman las decisiones con relación a la asignación del agua. Hicimos el análisis de los casos y finalmente estamos pues en este proceso de concluir, de sacar algunas conclusiones con relación a este aspecto. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles más o menos lo que hemos hecho, este proceso que estamos siguiendo, con algunas conclusiones, como les digo, preliminares.
Entonces, para empezar con una caracterización de la asignación del agua en esta frontera extractiva, tenemos en primer lugar cómo están distribuidos el número y el volumen de concesiones y de los vertimientos. En la lámina, en la figura izquierda, vemos el número y volúmenes de concesiones vigentes en el año 2018. Entonces vemos que porcentualmente los hidrocarburos tienen una mayor concentración del número de concesiones, pero en cuanto a volumen es el sector agropecuario el que concentra el mayor volumen de agua concesionada. Y en cuanto a permisos de vertimientos, vemos que el número de vertimientos lo tiene el sector doméstico, pero el volumen de vertimientos está pues tiene mayor concentración en el sector industrial. Si miramos históricamente qué ha pasado con las concesiones, vemos que pues, en los últimos, digamos, 15 años ha habido un crecimiento exponencial de las concesiones, pues que vemos aquí muy claramente en la gráfica izquierda, y el número de las concesiones vigentes por sector pues también muestra un incremento exponencial, siendo los sectores de hidrocarburos y agropecuario los que acaparan la mayor cantidad de agua en volumen. Si nos concentramos solamente en el sector agropecuario, vemos que el número de concesiones vigentes, digamos en el tiempo, están concentradas en el sector pecuario, es decir, hay muchas pequeñas fincas, muchas pequeñas actividades que concentran un número importante de concesiones, pero en cuanto a volumen, como ustedes lo ven aquí, especialmente en el año 2014 se concentraba pues una proporción muy grande del agua al sector de palma africana o palma aceitera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo ha sido ese crecimiento exponencial de las concesiones para palma de aceite en cuanto al número acumulado de concesiones y al volumen acumulado de concesiones con un comportamiento pues similar. Otra cosa que nos permitió evidenciar este análisis inicial de las concesiones fue cuáles son las cuencas que tienen el mayor caudal otorgado, asignado ya a determinados sectores productivos, y vemos que son estos ríos que ustedes ven en el lado derecho de la gráfica, que están en la mayoría bajo la jurisdicción de esta entidad, esta autoridad ambiental que es Cormacarena. Sin embargo, y esto es una cosa que pues da cuenta también de lo que significa asignar el agua de esta manera tan acelerada, es que hay muchas concesiones, mucha información que aparece sin los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos en toda la base de datos tenemos 234 entradas de la base de datos donde no aparece, no se registra un volumen asignado. Y el 50% de esos datos o de esas concesiones sin datos están concentradas en estos 4 ríos que aparecen resaltados en este cuadro rojo. Entonces aquí vemos, digamos, las subcuencas, donde hay pues una alta concentración de concesiones sin volumen, que hace pues que sea, digamos, que se presente pues una falla muy importante a la hora de analizar una información de manera cuantitativa. Bueno, también tratamos de comparar qué tan o qué tan homogéneos son los criterios que se están usando en la asignación del agua a diferentes sectores. Entonces vemos, por ejemplo, que una de las autoridades ambientales en su territorio, en su jurisdicción, tiene 178.500 hectáreas sembradas, mientras que en la otra hay mucho menos, casi una tercera parte.
Y en la primera, donde hay más área sembrada en palma, la asignación del agua es proporcionalmente inferior a donde hay menos hectáreas de palma sembradas. Y lo mismo sucede con el agua asignada para el sector petrolero. Entonces, pues esto empieza como a generar ciertas preguntas, porque pues es claro que no hay un criterio uniforme para la asignación del agua, o que la información reportada o la información disponible no es consistente, no es la misma para las dos autoridades ambientales. Bueno, entonces una vez tenemos como un panorama general de qué es lo que está pasando con las concesiones de agua en esta frontera extractiva, decimos, escojamos unos casos para mirar con un poco más de detalle cuáles han sido los procesos, y lo que hacemos es hacer una selección de casos que representen cada uno de los sectores económicos más fuertes en el territorio, que sería entonces el cultivo de la palma de aceite, el cultivo de arroz, que fue sobre todo muy importante en años anteriores, los proyectos piscícolas, que vienen siendo todos estos proyectos pecuarios de producción de pescado, y los proyectos petroleros. Entonces ahí tenemos como 4 grandes sectores. Obviamente los principales pues serían la palma de aceite y el petróleo, pero también quisimos escoger otros sectores que también muestran ciertos comportamientos y ciertos patrones en la forma en que se toman las decisiones con relación a la asignación del agua. Entonces, mirando los casos y analizando toda esta información disponible, les decía que entonces los criterios eran, para la selección de casos, era pues que representaran los sectores, que hubiera información disponible para poder analizar los, digamos, suficientes datos que nos permitieran sacar conclusiones, y también que fueran proyectos suficientemente grandes, que tuvieran alguna repercusión, digamos, en el momento en el que las concesiones de agua sean revisadas o auditadas, porque son casos pues, que tienen una importancia significativa por el volumen de agua que se maneja. Entonces, ya a partir de esos casos y del análisis de toda esa información de expedientes disponibles, lo que empezamos a hacer fue a agrupar ciertos factores de análisis que nos permitieran identificar tendencias o ciertos patrones de decisión en la asignación del agua. Entonces, uno de ellos fue preguntarnos con qué criterios se está asignando el agua. Otro fue cómo se está manejando el riesgo y la incertidumbre con relación al conocimiento que hay sobre la disponibilidad del agua, y con los riesgos que se toman una vez se asigna el agua. Segundo gran factor. Tercer factor, ¿cuál es la calidad del proceso? O sea, ¿qué tanta participación hay, por ejemplo? Y esa participación de la sociedad, de la gente que vive en el lugar, ¿qué tan efectiva es? ¿Qué tan rápido, qué tan diligente es la autoridad ambiental una vez empieza un proceso de concesión o una vez se pone alguna queja? O sea, ¿qué tan ágil es la autoridad ambiental en el momento de analizar lo que está pasando con el agua en el territorio? Y finalmente, otro factor que vimos que era muy importante es cómo se usa la autoridad en el momento en el que se debe tomar alguna decisión. Bueno, entonces, con esos casos seleccionados y con estos criterios, hicimos esta tabla. Entonces empezamos a analizar los expedientes y a decir, ok, este caso me arroja información sobre la manera en que se está manejando la incertidumbre. Por ejemplo, aquí Aceites Manuelita me arroja datos sobre la manera como se maneja la incertidumbre, cómo se maneja la calidad del proceso, cómo se comporta la autoridad. Y así fuimos llenando la tabla
Y ahora lo que yo quisiera hacer es mostrarles algunos ejemplos para cada uno de estos factores. Voy a mostrarles un ejemplo de lo que sería un criterio de asignación, un ejemplo de lo que sería el manejo de la incertidumbre, un ejemplo de la calidad del proceso y un ejemplo de lo que sería el uso de la autoridad para diferentes casos. Entonces vamos a empezar con un criterio de asignación. Entonces tengan en cuenta que aquí estos criterios de asignación o digamos esta información pues es que nosotros tratamos de encontrar pues las cosas que nos llamaran la atención, ¿no? Por ser como pues un poquito como salidas de lo que se propone la misma ley que debe hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en un criterio, el criterio encontrado de asignación para el río Charte, encontramos que existe una solicitud de licencia ambiental para una empresa de extracción de petróleo, la empresa Petrominerales, y en el documento en el que se solicita la licencia, que es pues un estudio de impacto ambiental, se reporta que existen conflictos ambientales, particularmente las actividades petroleras, de acuerdo con lo señalado por las comunidades locales, vienen generando problemas de contaminación ambiental, principalmente en lo que tiene que ver con vertimientos directos a las fuentes hídricas, con aguas producto de la actividad petrolera, con el consecuente deterioro de la calidad físico-química y por la captación en caños, aspectos que han generado inconformidad social. Bueno, entonces aquí, digamos que en el documento en el que se solicita la licencia ya viene como con una manifestación muy clara de la comunidad local por la contaminación del río. Y aquí vemos esta foto, no corresponde exactamente al río, al río Charte, esta es una foto del río Ariari, pero la idea es la misma, ¿no? Que esto es un vertimiento que se hace con la, digamos, con la aprobación de la autoridad ambiental, pero pues que contamina la fuente de agua para las comunidades que habitan el territorio. Entonces aquí está la solicitud de licencia. El año siguiente, cuando se emite el concepto técnico mediante el cual se aprueba la licencia ambiental, la autoridad dice lo siguiente: el río Charte es una corriente permanente que presenta caudales durante todo el año y no presenta usos del agua, ya que la población manifiesta que el río presenta contaminación debido a los vertimientos de aguas residuales de la industria petrolera. De acuerdo a esto, el río Charte se puede utilizar como fuente de agua durante todo el año. Entonces, pues, aquí vemos como un criterio de asignación, que es que el río ya está contaminado, o sea, el río ya fue sacrificado, entonces, pues se puede asignar este río sin ninguna restricción a la industria petrolera. Pasamos al siguiente criterio, que sería la gestión de la incertidumbre. Pasamos al río Cravo Sur, que es un río que nace también en las estribaciones de la cordillera oriental y fluye hacia los llanos, pertenece a la cuenca del río Orinoco. Y tenemos que en octubre del año 2010, la autoridad ambiental tomó la decisión de restringir el uso del agua de 8 ríos, incluyendo este río Cravo Sur, por causa de una supuesta creciente escasez. Hasta ese momento, hasta octubre del 2010, se usaban los caudales medios medidos por el Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, como datos, digamos, como fuente principal para hacer cálculos de oferta hídrica en los ríos. Pero con el argumento de que ya el agua en los ríos había disminuido mucho en años recientes,
entonces pasan a tomar la decisión de que no se van a considerar los caudales medios, sino los caudales mínimos, pues que es una decisión, a mi modo de ver, acertada. Lo que pasa es que pues se genera muchísima incertidumbre por la manera en que se toma la decisión, y veamos por qué. Entonces vemos que esta decisión se está tomando en octubre del 2010 y la información que provee el expediente en el que o el informe en el que se está basando esta decisión cuenta con información hídrica del Instituto Nacional de Hidrología hasta el año 2003, a pesar de que el instituto tiene información hasta el año 2014, perdón. Entonces, pues se genera la inquietud de por qué la entidad gubernamental deja de tomar la información oficial nacional para hacer lo siguiente, que es lo que quiero mostrarles en esta gráfica, en esta lámina. Entonces, esta es la información con la que cuentan en una de las estaciones hidrológicas. Entonces toman hasta el año 2003, pero hacen unos aforos puntuales en la fuente, en el río, en estas fechas, o sea, justo antes de emitir ese reporte técnico. Entonces, con base en estos datos que ustedes ven aquí, 18.3, 14.2, 8.7, son datos mucho menores a los que reportan como mínimos en los meses más secos, que serían enero, febrero, digamos diciembre, enero y febrero. Una cosa también pues importante, que olvidé mencionarlo antes, es que este territorio, esta zona del país, tiene un régimen de precipitación unimodal. Entonces tiene unos largos periodos secos, que son en estos meses que les acabo de mencionar, y unos periodos con bastante abundancia de agua. Entonces vemos que ellos dejan de tomar los caudales registrados por el Instituto Nacional de Hidrología y toman unos aforos puntuales en el río, y con base en esa información deciden pues basarse en los caudales mínimos para determinar la oferta. Y aquí está el texto que aparece en esa resolución, que dice, de la anterior tabla se puede concluir, o sea, de la anterior tabla con los 3 aforos puntuales, que la oferta del río Cravo Sur ha disminuido si se compara con los registros históricos desde el 74 al 2003, que muestra valores por debajo del caudal promedio mensual histórico reportado en esos meses, diciembre, enero y febrero, lo que obliga a replantear el cálculo de la oferta y caudal ecológico del río Cravo Sur y utilizar los valores de caudales mínimos históricos para el cálculo de la oferta neta. Y sin embargo, si tomamos esos mismos datos que ellos están usando, 74-2003, y los graficamos, vemos pues que no es cierto que los caudales mínimos hayan disminuido, sino que, como vemos aquí, al contrario, han aumentado. Entonces, pues esto genera inquietud sobre la manera en que se maneja la incertidumbre, especialmente porque, como vemos acá en estos gráficos anteriores, pues la amplitud, que es lo que vemos aquí en estas dos gráficas, es que la incertidumbre de los datos es alta, o sea, hay una gran amplitud y una gran variabilidad, más que todo una gran variabilidad en los caudales que se presentan, tanto históricos como los más recientes. Entonces, digamos que con relación a la gestión de la incertidumbre, vemos que la autoridad ambiental descarta información hidrológica oficial, toma una decisión en el 2010 con información oficial hasta el 2013, toma 3 aforos puntuales, y además, una cosa que vemos que también nos parece bastante importante, es que no se tiene en cuenta el uso
de agua que ha sido autorizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el sector de hidrocarburos en la misma cuenca. Entonces, Corporinoquía se basa en información que genera ella misma como autoridad ambiental local, aunque los caudales del río estén determinados por usuarios que no controla ella misma como autoridad y que están siendo medidos a nivel nacional por el Instituto Nacional de Hidrología. Al mismo tiempo, en este año 2010, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales venía investigando y había suspendido y sancionado a una empresa del sector de hidrocarburos por hacer vertimientos directos al río Cravo Sur, causando un alto impacto al río. Corporinoquia, como autoridad regional, no incorpora en su análisis estos usos del agua autorizados y simplemente lo que hace es calcular un 25% de reducción del caudal por calidad del agua, sin tener en cuenta la alta variabilidad que se presenta a lo largo del año y especialmente en la época seca, que en algunos casos hace que los vertimientos de la actividad petrolera puedan llegar a cooptar el 100% de la capacidad del río como sumidero de estos desechos de la actividad petrolera. Entonces aquí vemos, digamos que no es solamente el manejo de la incertidumbre, sino también digamos, un manejo muy pobre de los riesgos en los que se incurre al tomar, pues al estar ignorando o pasando por alto estos usos de agua que se le están dando a los ríos. Bueno, vamos por el segundo factor. Pasamos al tercer factor, que sería este factor de la calidad del proceso. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de la diligencia o la rapidez con la que la autoridad ambiental toma una decisión para un proceso piscícola, que es un proceso pues, de menor envergadura, ¿no? Comparado con los grandes proyectos petroleros y palmeros. Entonces, este ejemplo lo que muestra es que para un proyecto de este tipo, la autoridad es muy lenta, se toma años para tomar decisiones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que en agosto del 2015 se presentó la solicitud para el proyecto piscícola, 5 meses después se le hace la visita técnica, luego a los 6 meses de la visita técnica se emite el concepto técnico. Luego, 2 años después de la solicitud, se publica la resolución donde se concede el agua, pero miren esto que también llama la atención, es que se conceden 15 litros por segundo para el periodo de abundancia de agua y la mitad para el periodo seco, que también genera la pregunta de por qué, cómo va a funcionar un proyecto piscícola con estas concesiones distintas cuando en la época seca pues es cuando más se requiere agua. No se explica uno entonces para qué asignar el doble de agua en la época de lluvias. Bueno, luego en diciembre del 2018 se emite un concepto técnico donde se observan condiciones precarias de vertimientos al suelo y a fuentes superficiales. Incluso porque cuando se había dado la concesión, no se había aprobado el permiso de vertimientos. Entonces se había permitido tomar el agua, pero no se había permitido hacer vertimientos. Entonces, pero pues sin embargo, a pesar de que hay como esa discrepancia entre otorgarle el agua, pero no darle permiso de hacer vertimientos, después, en diciembre del 2018, se hace un concepto técnico donde se observan condiciones precarias de vertimientos y luego, casi un año después, se inicia un proceso persuasivo, pero no por las fallas en proveer, digamos, evidencia de que se está haciendo un buen manejo de los vertimientos, sino por otra cosa,
por algo totalmente distinto, que era el no pago oportuno de un control y seguimiento. Entonces vemos que estos procesos pues adolecen de cierta calidad, de cierta agilidad y de cierta consistencia. Aquí también por ejemplo, este caso podría caber también en el primero, en cuáles son los criterios que se utilizan para asignar el agua cuando hay esta gran variabilidad entre la estación seca y la estación húmeda, y también entre proyectos que usan agua, pero también hacen vertimientos. Entonces, esa discrepancia entre permitirle usar agua, pero no permitirle hacer vertimientos, pues genera una inconsistencia muy grande con relación a los criterios de asignación. Bueno, y finalmente, la última categoría de análisis que utilizamos tiene que ver con, y este es un ejemplo, digamos que también lo escogí porque es un ejemplo fácil de explicar. Hay otros que también de pronto, si hay tiempo, me gustaría comentarles, pero este es simplemente que nos dimos cuenta de que la autoridad ambiental utiliza la creación de diferentes expedientes para poder continuar con los procesos de licenciamiento ambiental de proyectos grandes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí que la comunidad, una organización local, que en este caso es la Fundación Palmarito, pone una queja, una queja porque ha notado que esta empresa, Aceites Manuelita, ha adelantado actividades que parece que están ocasionando daños ambientales, dentro de los que se cuentan la desecación de humedales, las modificaciones al uso del suelo, afectación de la fauna, y se emite una medida preventiva. Entonces se abre un caso, una investigación administrativa, una formulación de cargos con todos estos cargos: captación ilegal de agua, aprovechamiento forestal ilícito, la adecuación de más de 100 hectáreas sin contar con plan de manejo. Se profiere un fallo y la empresa pone un recurso de reposición, o sea, la empresa no está de acuerdo y contesta. Este fallo y este recurso de reposición no aparecen en el expediente al que tuvimos acceso, solamente se hace referencia a este caso en otros documentos que aparecen en el expediente. Posteriormente, ¿qué pasa? Posteriormente se otorga una concesión. Esto es un proyecto palmero muy grande. Se otorga una concesión primero para la fase de previvero y vivero, que son solamente 25 litros por segundo por 8 años. Luego, en julio, ya se establece el plan de manejo para las 3.459 hectáreas del cultivo de palma y se otorga la concesión, que equivale a 1 litro por segundo por cada hectárea del proyecto. Ese mismo año se hace una visita de inspección para verificar una denuncia que se había hecho distinta a la anterior por bosques de galería, desecación de humedales, varias cosas similar a la demanda anterior, y se abre una investigación dentro de un expediente que aquí he llamado XYZ y listo, se abre ese expediente. Aparte, con un nuevo concepto técnico, Corporinoquía, la entidad, la autoridad ambiental, resuelve que, teniendo en cuenta que no han identificado ningún aprovechamiento ilícito, porque las actividades relacionadas en el proyecto se están ejecutando dentro del predio para el que ya existe un plan de manejo ambiental, se le otorgan todos los permisos. Entonces, se encuentra que no hay aprovechamiento ilícito porque las actividades relacionadas con el proyecto se están ejecutando dentro del predio que ya tiene el PMA, ignorando que existe un expediente XYZ donde se están investigando
toda una serie de impactos, de afectaciones al territorio. Además de eso, de que se crea un expediente para manejar los malos manejos ambientales de la empresa, mientras se adelanta y se sigue el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental, la autoridad considera pertinente que sea la empresa la que identifique los impactos que está ocasionando en la dinámica fluvial, ocasionados por todo el manejo que está haciendo de las sabanas inundables, el diseño y ejecución de medidas ambientales para mitigar y compensar los impactos negativos, especialmente para el movimiento de fauna. Entonces, digamos que frente a estas decisiones, pues frente a la primera, de por qué generar diferentes expedientes cuando se trata de la misma entidad que está ejecutando el mismo proyecto, ¿por qué se hace eso en lugar de tener un solo expediente para una entidad que está generando alto impacto ambiental? Además, le deja la identificación de los impactos y las medidas de mitigación y compensación a una empresa pues que simplemente no tiene intereses en este asunto. O sea, se le está delegando una responsabilidad que es propia de la autoridad a la misma empresa que es la que está causando los impactos. Entonces, ya entrando como a la síntesis de este ejercicio, vemos que estas categorías de análisis nos han permitido hacernos unas preguntas y obtener algunas respuestas con relación a los criterios con los cuales se están asignando las concesiones en una frontera extractiva. Nos están permitiendo ver cómo se está manejando la incertidumbre en relación con la información y el riesgo inherente a esas decisiones y al carácter acumulativo de los impactos que se están generando en el territorio. Nos están permitiendo ver la calidad de los procesos de toma de decisiones, nos están permitiendo preguntarnos y nos está permitiendo generar algunas preguntas sobre la transparencia, sobre la participación de la gente, sobre la efectividad de esa participación y sobre el momento en el que se están tomando las decisiones, muchas veces tardíamente cuando ya los impactos están generados. Y también nos está permitiendo ver qué papel tienen estas autoridades ambientales en los procesos de decisión sobre el uso del agua. Entonces, con ese panorama, lo que queremos construir con Parisa es una definición de lo que sería una gobernanza disfuncional, que sería, hasta ahora, lo que pensamos, es que sería aquella en la que los procedimientos y las normas sirven para crear la idea de un sistema de control, de orden, pero que en la realidad operan en un estado de desorden en el que tanto las normas como sus propósitos se transgreden constantemente. Bueno, tenía un ejemplo que también quería darles sobre la manera en que se ejerce la autoridad con relación a un caso que también pues ha sido muy interesante porque es un caso de la manera como se ha asignado el agua a un proyecto petrolero que se llama el bloque CPO-09. CPO significa combustibles pesados del Oriente, y allí la autoridad hizo un renombramiento de un río que anteriormente la autoridad lo consideraba un río y súbitamente en una resolución lo convierte en un caño. Un caño en este territorio son unos ríos, digamos, que son de menor flujo, que por lo general empiezan ya en la parte baja, no nacen en la cordillera, y que por ley tienen una zona de
digamos, de influencia más pequeña. Entonces, las infraestructuras o los impactos humanos pueden estar más cerca de los cuerpos de agua. Entonces, aquí también vimos, y es un ejemplo también muy claro, en el que la autoridad, sin mayor, digamos, justificación, toma decisiones que van a favorecer a la industria, o no a la industria, a la actividad petrolera, a la actividad extractiva, en detrimento de la naturaleza, de los ríos y de las comunidades locales. Bueno, me encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, de pronto también sugerencias que ustedes tengan sobre cómo podemos enriquecer este análisis. Yo sé que México también tiene unas fronteras extractivas brutales, donde se está expandiendo la actividad petrolera, sobre todo en México con el tema del fracking. Es también pues hay territorios donde seguramente la gobernanza del agua también es tremendamente disfuncional. Entonces, estoy segura que ustedes pueden tener y darme muchas luces sobre cómo enriquecer este análisis que hemos hecho de una frontera extractiva en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia Roa García, por llevarnos por esta reflexión, por esta visión de lo que implica la asignación del agua en una frontera extractiva y pues aproximarnos a esta definición operativa, digamos, de gobernanza disfuncional, y que de verdad que ha despertado mucho interés y muchos comentarios que nos estaban dando seguimiento en el chat. Aquí tenemos los datos de contacto de la doctora María Cecilia Roa, para que podamos tenerlos presentes. Los vamos a seguir mostrando en un momentito más. Y para dar un poquito de tiempo a nuestros asistentes a que piensen sus preguntas, ya tenemos varias, pero tenemos un espacio para poder incorporar algunas preguntas más en este espacio de diálogo que vamos a tener con la doctora. Yo mientras quiero aprovechar para comentarles que estaremos compartiendo con ustedes una serie de eventos adicionales en este espacio de conocimiento. Un segundo. Para que podamos tener entonces este diálogo abierto. Vamos a comenzar con estas preguntas, si estás de acuerdo, doctora. Estamos con una pregunta de Alberto Rojas Rueda y nos comenta: ¿qué definición de gobernanza utilizan? ¿Es una definición normativa o analítica? ¿Podría ahondar sobre sobre las categorías de gobernanza, por favor? Sí, muy buena pregunta. Y la gobernanza, la manera como la analizamos, especialmente en este proyecto, es definitivamente una categoría analítica, no normativa para nada. Nos alejamos de la gobernanza desde el manejo integrado de los recursos hídricos, que asumen que existe una verdad absoluta por la ciencia y, o digamos por la ciencia normal, y creemos que la gobernanza más bien es aquello, es el análisis de lo que nos permite entender quién está tomando las decisiones, para quién, ¿no? Y para quién y para qué. Entonces es más bien, como lo plantea la misma pregunta, es la gobernanza de esta manera nos permite entender cómo se están tomando las decisiones en un sentido muy amplio, desde cuáles son los intereses ulteriores que motivan estas decisiones alrededor del agua, no solamente, obvio, no solamente con relación a la asignación, sino pues alrededor de toda la complejidad que se cierne alrededor del uso del agua.
Muchas gracias, doctora. Preguntan también, Alfredo, ¿qué tan grave es la falta de agua en zonas urbanas y rurales de Colombia? De repente parece ser que es más grave el problema cuando el agua es un recurso, percibida como un recurso escaso. ¿Qué tan grave es la falta de agua en estas zonas urbanas y rurales en Colombia? Mm, Pues eso también es una pregunta muy interesante. En Colombia, digamos que Colombia ha sido y durante mucho tiempo se preciaba por ser una potencia hídrica. Aquí se hablaba mucho de que Colombia era, no sé qué, el país que ocupaba un puesto de los top 10 de los países más ricos en agua. Pero pues eso es tremendamente variable, depende de uno donde esté y depende del uso que le estemos dando. Entonces, pues eso también muestra, digamos que ese acceso o esa calidad del agua, yo creo que se ve muy bien reflejada en el Gini, en ese coeficiente de inequidad, porque así como hay sectores, hay territorios donde el agua todavía sigue siendo abundante, pues hay territorios donde no hay y donde la gente tiene que caminar, desplazarse mucho para obtener el agua o donde han tenido que hacer luchas muy duras para hacer respetar su derecho al agua. Entonces, pues es tremendamente variable. Entonces, pues sí, digamos que no tiene una respuesta única, va a depender mucho de dónde nos ubiquemos, en qué ciudad, en qué territorio rural y cuáles son las características de esos territorios. Claro, la particularidad del territorio y de la región. Una región además, un país muy diverso también, ambientalmente. Sí, exactamente. Hay una pregunta de Agustín Breña. Dice, además de las 234 concesiones sin caudal, ¿se tiene alguna estimación de las concesiones ilegales? Por ejemplo, extracciones que no son declaradas. Sí. Bueno, eso también, digamos que nosotros es muy difícil porque primero que todo hay que mm, tener cuidado con ese término ilegales, ¿no? El término de una captación ilegal de agua, porque si vas a usar una captación de agua para tu vivienda, para tu uso doméstico, pues ahí no hay ninguna captación ilegal, es tu derecho a tomar agua, a hacer uso de un bien común. Entonces, ese término ilegal, pues hay que matizarlo porque depende de quién es el usuario y para qué se está usando. Entonces, una cifra que nosotros manejamos no con relación a las concesiones ilegales, sino con a las captaciones ilegales, sino más bien a las captaciones que no están concesionadas. Eh, Sería, por ejemplo, que para el caso de los acueductos comunitarios, eh, una proporción muy pequeña de acueductos comunitarios tienen concesión. O sea, se estima que alrededor existen más de 25,000 acueductos comunitarios. Estoy segura que en México es igual o más, incluso muchos más acueductos comunitarios que no tienen concesión y lo hacen, en muchos casos, los acueductos comunitarios deciden no tramitar una concesión de agua porque no quieren entrar en una lógica de vigilancia, de pago, de derechos de uso cuando están usando agua para el consumo humano. Ahora, con relación a las captaciones de agua para actividades económicas, seguramente la cifra es altísima de captaciones ilegales, ahí sí, en ese caso, ilegales, y pues eso es muy difícil de estimar. Habría que hacer un trabajo casi que en territorio para poder hacer una estimación de este tipo. Otra cosa que se puede hacer es que con base en los mismos expedientes de las concesiones de aguas, también se puede estimar cuáles de esas empresas, a pesar de tener concesiones,
están haciendo un uso indebido de esas concesiones porque están captando más agua de la que les fue concesionada, especialmente cuando la autoridad ambiental hace cambios en las concesiones. Por ejemplo, ha sucedido mucho y se los mostré en un ejemplo, cuando las corporaciones deciden reducir los caudales concesionados porque se viene una época de sequía o porque se ve que los caudales se han reducido, entonces la autoridad decide reducir las concesiones, pero no necesariamente los beneficiarios de esas concesiones pues hacen caso de esos cambios. Entonces eso también podría, se podría investigar, digamos, se podría determinar qué tanto estas concesiones se vuelven concesiones que están violando las mismas, los mismos permisos o las mismas concesiones, la manera como se otorgaron inicialmente. Claro, la importancia de tener el ojo puesto en esos asuntos y en esas categorías de análisis es fundamental. Tenemos una pregunta del doctor Adrián Pedrosa Acuña, director general del INTA, y su intervención dice así: doctora Cecilia Roa, mil gracias por compartir su investigación. Nos ha descrito una problemática común en diversos lugares del mundo, incluido México. Primero, nos encantaría abrir un grupo de trabajo conjunto para conversar las posibles soluciones a estos problemas comunes. Segundo, la gestión integrada de los recursos hídricos es un paradigma útil. Sin embargo, estos hechos nos indican que ha servido también para sesgar la distribución del agua hacia algunos intereses. ¿Qué opina del uso de la ética en las decisiones del agua? ¿Podría ser de utilidad para generar un modelo alternativo? Me corchó. Está muy difícil esa pregunta. Pues qué bueno sería, ¿no? O sea, incorporar la ética en las decisiones que se toman acerca del agua. Yo les mencionaba al principio que las concesiones de agua se usan también, no solamente las concesiones, digamos, los mecanismos de asignación del agua se utilizan para mediar entre diferentes principios sociales que tenemos frente al agua. Por ejemplo, la equidad, por ejemplo, la eficiencia, por ejemplo, la sostenibilidad. Esos son principios que podemos decir éticos alrededor del agua. La equidad, por ejemplo, que todos tengamos un acceso justo al agua para que podamos desarrollarnos como personas, como grupos humanos. Entonces, claro que tenemos que preguntarnos cómo las decisiones que estamos tomando responden a lo que nosotros como humanos, como sociedad, valoramos más. Y bueno, hay cuestiones paradigmáticas que muestran cómo ciertos países priorizan algunos principios sobre otros. Alguna vez hice una comparación entre cómo esos tres principios, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad, Agustín, que qué chévere sería que ahorita que México está en este proceso de formular una nueva ley de agua, pudiéramos hacer un estudio en ese sentido. Cómo esta nueva ley del agua de México está reflejando, mejor dicho, qué valores y qué principios está reflejando. Y eso fue algo que hicimos en un estudio comparativo entre varios países andinos, que en este caso fue Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y la conclusión fue muy interesante, ¿no? De cómo algunos países priorizan la eficiencia, este gran paradigma de la modernidad, que es la eficiencia, que se utiliza como una justificación para asignar el agua muy por encima de las capacidades que tiene un territorio para hacer un uso sostenible del recurso y mucho menos y mucho más todavía para hacer un uso equitativo del agua. Entonces, pues es una pregunta, yo creo que es la pregunta del millón, es la pregunta que debemos hacernos
como sociedad de cómo en realidad reflejamos esos principios que nos mueven para hacer una sociedad más justa, para hacer una sociedad que se preocupa por el futuro, por las generaciones del futuro y también por las generaciones de hoy en día que están siendo en muchos casos sacrificadas porque se les está quitando el agua. Entonces, pues sí, sería, o sea, creo que es la pregunta fundamental que debemos hacernos cuando estudiamos el agua. Sin duda, una pregunta fundamental en estos tiempos que estamos transitando en la actualidad. Una pregunta doble te voy a hacer, doctor, ahorita, porque son dos temas que están tal vez vinculados, o así lo estamos viendo. Sobre el análisis de los casos, pregunta Ivette Leiva, ¿hay algún dato relacionado con el impacto en las comunidades y su relación, por ejemplo, con la violencia en los territorios? Me refiero a la medición del impacto que tienen estas decisiones en las comunidades. Y también pregunta, además, bueno, ¿qué tanto están contaminadas las aguas? ¿Qué tanto esta situación se refleja en aspectos de violencia en los territorios? Bueno, voy a contestar esa pregunta con un caso que está analizando un estudiante de maestría que se llama Cristian Verdugo, que él cogió la cuenca del río Cravo Sur. La cuenca del río Cravo Sur fue una cuenca de la que les di algún ejemplo con relación al manejo de la incertidumbre. Cristian está haciendo un análisis que muestra cómo a medida que avanza la frontera extractiva en el territorio, como en la cuenca del río Cravo Sur, a medida que se va expandiendo, digamos, esa mancha de extractivismo en una cuenca, se incrementa la violencia y se incrementa y cambian las narrativas alrededor del agua. Entonces, sí, o sea, es muy posible verlo físicamente en la transformación de los territorios. Y también es posible verlo en la violencia que se ejerce contra la propia naturaleza. Uno ve en este territorio de esta frontera extractiva de los llanos orientales que se están transformando tan rápidamente. Uno ve, por ejemplo, cómo ante los ojos, o sea, uno está allí y uno lo está viendo suceder. Y es que se están drenando para poderle abrir espacio a las plantaciones de palma africana. Se drenan grandes ecosistemas que son los morichales, estos humedales donde crecen el moriche, que es una palma endémica de este territorio que crece en zonas inundadas. Y todos estos territorios pues tienen que ser drenados porque de lo contrario pues los cultivos de palma africana se pudren. Entonces se está ejerciendo una violencia pues bastante fuerte contra estos ecosistemas, están desapareciendo, contra la fauna, por ejemplo. La violencia que se ejerce contra la fauna, aquí en los expedientes hemos evidenciado, por ejemplo, matanzas masivas de chigüiros, que es también una especie nativa de estos territorios. Capibara, no recuerdo ahorita bien el nombre científico de la especie, pero es el roedor más grande que existe en el planeta, que es endémico de esta zona y también lo hemos visto en los expedientes, que pues ellos se vuelven, para las plantaciones se pueden volver plagas o pueden ser destructivas, entonces pues hay matanzas masivas de estas especies. Entonces, claro, en la expansión de las fronteras extractivas, pues se ejerce mucha violencia, no solamente contra las poblaciones locales, sino también contra la naturaleza. Pues sí, eso es un tema de verdad interesante, este enfoque de las fronteras extractivas y de todos los fenómenos naturales, todos los fenómenos sociales, en todos los ámbitos que están vinculados íntimamente con el tema del agua. De parte de Movimiento Morelense contra la Minería,
comentan, en México existe una crisis hídrica, lo cual no está siendo atendida a nivel nacional debido a que se otorgan infinidad de permisos para su extracción, tanto para el uso doméstico como para fines comerciales. Con respecto a estos datos, ¿cómo entender por parte de las autoridades el otorgamiento de permisos de agua para uso en la minería? En estos momentos, en el estado de Morelos, donde se encuentra el instituto, y a nivel federal, los gobiernos están condicionando a la sociedad poner en marcha la reactivación económica con la minería. ¿Existe sustentabilidad del agua en la minería? En concreto, la pregunta. ¿Existe esta sustentabilidad del agua? Bueno, pues primero que todo, pues uno tiene que partir del hecho de que la minería sostenible no existe, ¿no? O sea, eso es una contradicción fundamental. La extracción minera es una actividad y lo mismo que la extracción del petróleo, es una actividad que se realiza en un periodo de tiempo mínimo con relación al tiempo geológico que ha tomado para que esos recursos se formen. Entonces, no existe tal cosa, no existe la minería sostenible como tal. Y entonces partamos de esa base, ¿no? Se habla de de otro gran eufemismo que sería la minería responsable, ¿no? Que es como hacer un uso, digamos, menos, de menor impacto, que sería la minería responsable, donde se haga el reciclaje del agua, que se utilicen ciertos procesos menos contaminantes, ¿no? Entonces, digamos que de eso sí podríamos hablar, minería especialmente socialmente responsable, que no sea una minería que desplace y le quite el trabajo a los mineros ancestrales, a los mineros que han habitado esos territorios durante pues milenios. Entonces, digamos que también tenemos que cuestionar y ser muy claros con el uso de ese término de minería sostenible, porque eso no es posible, y puede haber un manejo más responsable del agua en la minería, y yo creo que hay muchas comunidades, y yo me imagino que la comunidad de Morelos también está en esa lucha de buscar un manejo más adecuado del agua para la minería y sobre todo un manejo del agua responsable con la gente local y respetando las comunidades mineras. Entonces, sí, yo creo que ahí con el tema de la minería sostenible hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que hay muchas intervenciones, muchos comentarios. Agradecemos a todas y a todos pues el interés, el diálogo que estamos abriendo ahora con la doctora María Cecilia Roa. Gracias por todas sus preguntas, sus comentarios. Muchas felicitaciones, doctora. Están también por tu trabajo, por compartirlo y tu manera de compartirlo con nosotros. Vamos a hacerte llegar pues todo el chat íntegro para que puedas después revisarlo con calma y después, si hay oportunidad, pues comentar un poco más con las personas interesadas en dialogar contigo. Por el momento queremos pues tener un espacio para hacer algún comentario de cierre de tu presentación, doctora, y esto está a cargo del maestro Alberto Rojas Rueda. Él es el coordinador de desarrollo profesional institucional en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y quien da direccionalidad a todos los temas que tienen que ver con gobernanza del agua en el instituto. Maestro Alberto Rojas, adelante, el micrófono es tuyo. Pues primero, muchas gracias, Marco, y muchas gracias, Cecilia, porque la presentación es extraordinaria y abre a la discusión una serie de temas que son de suma trascendencia. Hay dos perspectivas teóricas que es necesario tener como en el marco. Una es el neocolonialismo. O sea, ahí hay una fuerte presencia de una visión de un nuevo colonialismo y precisamente la frontera extractiva es la principal forma de visibilizarlo, ¿no? Y además actúa sobre poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad.
pueblos originarios, comunidades campesinas, zonas periurbanas, en donde hay una reducida capacidad de acción política o de capital económico que no les permite competir con otros actores políticos mucho más preponderantes, ¿no? Y la otra perspectiva es la del neoextractivismo como tal, ¿no? Y me parece que eso es muy importante porque ahora estamos viendo, acompañado de esta neocolonialidad, ¿no? Un nuevo colonialismo, un nuevo embate también sobre los recursos naturales que se ven desde la perspectiva neoliberal o más capitalista como elementos susceptibles de apropiación. Y entonces el elemento natural en una relación más ecocéntrica se desplaza y se mantiene o se fortalece esta visión antropocéntrica de bienes de uso y de consumo y susceptibles de ser intercambiables en el mercado, ¿no? Y entonces, vistas de esa manera, pues hay que extraerlos. Y entonces surgen estas aberraciones como la minería sustentable, cuando la sustentabilidad parte de una lógica de renovabilidad del recurso, ¿no? De capacidad de que en los mismos tiempos en los que se aprovecha, se pueda renovar el recurso. Entonces, hay recursos que por su naturaleza geológica, ¿no? Pues no son renovables, es más, se consideran así recursos naturales no renovables. Los minerales, los hidrocarburos son no renovables por naturaleza, por definición, y por lo tanto son no sustentables. Y esa es una discusión que ha tenido muchos años en México y a partir de la cual se construyen visiones muy distintas. En administraciones anteriores se había reforzado la idea de que había la posibilidad de una minería sustentable o una extracción de hidrocarburos sustentable cuando son actividades que por definición no pueden ser de origen. Pero si partimos de definiciones distintas, pues es un poco difícil. El tema de la gobernanza disfuncional es un tema muy interesante. La mayor parte de las personas que han oído hablar de gobernanza lo tienen como un aspecto aspiracional, digamos, parte de la lógica no tanto analítica, sino normativa, ¿no? Del deber ser, esta nueva forma de gobierno. Cuando en realidad lo que es en sí mismo es una forma de describir las nuevas redes de colaboración o conflicto en donde distintos actores en un territorio o a una escala determinada interactúan y toman decisiones de distintas maneras, ¿no? Decisiones que impactan en los bienes públicos. Entonces, esas decisiones pueden ser decisiones disfuncionales, ¿no? Esas redes pueden ser disfuncionales, esas redes pueden ser jerárquicas, pueden ser redes no democráticas, y por eso hay autores como Carlos Chávez Becker en México que escribe sobre la democracia, la gobernanza no democrática, porque puede haber gobernanza evidentemente no democrática, y hay distintos tipos de gobernanza, digamos, hay gobernanza en función de espacios, gobernanza territorial, gobernanza rural, ¿no? Hay gobernanza sectorial, la gobernanza del agua, la gobernanza ambiental. Digamos, hay muchos tipos de analizar la gobernanza porque es una forma de análisis de este tipo de redes. El agua y poder me parece que son dos temas cruciales en el trabajo que acabas de presentar. Yo advertí y comenté algunas cosas en el chat que pareciera que entre menos capacidades tiene el Estado para enfrentar intereses económicos o políticos locales, ¿no? Cacicazgos o empresas, corporaciones, que las autoridades locales o regionales de las que nos hablaste tienen criterios mucho más laxos que la autoridad nacional, porque es mucho más costoso movilizar a una autoridad que tiene muchos más ojos volteándolo a ver, y el costo de la corrupción es mucho más alto que capturar a una autoridad local. Entonces, es muy interesante también analizar la captura del Estado por intereses económicos y cómo el modelo neoliberal de adelgazamiento del Estado terminó facilitando en gran medida, es una perspectiva, una hipótesis que tenemos y que estamos por analizar en el caso mexicano, en el caso chileno, e invitamos a que trabajemos el mismo caso en Colombia y podamos tener 3 casos de estudio, cómo este modelo lo que terminó haciendo es promoviendo o facilitando los mecanismos de captura del Estado. Yo cerraría invitándolos a leer. Hay un libro que yo acabo de conseguir y estoy empezando a revisar, se llama Equidad y Justicia Hídrica, el agua como reflejo del poder en los países andinos, ¿no? Entonces, un libro de Cecilia, muy interesante, tiene algunos artículos tan interesantes.
Me parece que esta perspectiva de agua y poder es algo en lo que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua está empezando a desarrollarse. Tenemos una línea de investigación sobre justicia hídrica, hay uno sobre ética hídrica, hay uno sobre transparencia hídrica, y todos esos son temas que caben en esta lógica de agua y poder. ¿Cómo es que donde hay agua fluye hacia el poder? ¿Y cómo podemos hacer que esta agua no fluya hacia el poder, sino fluya hacia la naturaleza y hacia las personas? Porque el agua también es la base de la vida y la base de los derechos humanos asociados a este recurso. Yo felicito mucho este trabajo y espero que podamos seguir colaborando de manera conjunta y recibirte dentro de poco tiempo en otro seminario para discutir sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, claro, me encanta la idea de hacer esta colaboración con México y con Chile. Súper, me emociona mucho. Y nosotros muy agradecidos también y pues celebrando haber tenido este seminario contigo, doctora. De verdad que pues, nos dejas muchas líneas de reflexión, nos dejas muchos temas sobre los cuales pensar y sobre los cuales seguramente seguiremos conversando y seguiremos vinculados, porque esta es una de las intenciones que tienen estos espacios de conocimiento, ser un espacio para compartir conocimiento y para poder compartir también oportunidades de vincularnos mejor. Muchísimas gracias y un abrazo Gracias, muy Marco. fuerte en Cali y a todas las personas en Cali, en Colombia, pues que haya mucho éxito, que haya mucha salud también para todos ustedes. Gracias, igualmente para ustedes. Muchas gracias, Marco, por la moderación, buenísima. Gracias, Alberto, por tus comentarios, me sirvieron un montón, me va a ayudar mucho. Muchas gracias, doctora. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes, antes de que nos vayamos, a los siguientes eventos que tenemos de conocimiento y también a que mientras vemos estos breves anuncios de los siguientes espacios de conocimiento, los quiero invitar a que prendan todas sus cámaras, todos quienes quieran, para que tomemos esta tradicional foto de familia, todo este espacio de los que componemos este espacio de conocimiento, para que cuando terminemos de ver estos anuncios, pues podamos tomar estas fotografías, estas impresiones de todos nosotros donde nos encontremos, ir fortaleciendo, ir documentando este espacio creciente de conocimiento. Mañana, 21 de julio, tenemos un seminario, de verdad no se lo pierdan, microplásticos ambientales. Si no se han registrado, por favor, este es el momento de hacerlo. 4 especialistas de diferentes vertientes de conocimiento analizando el tema de los microplásticos ambientales. Estará con nosotros la maestra Patricia Ramírez Romero de la UAM Iztapalapa, Guadalupe Ponce Vélez de la UNAM, Ania Mendoza Cantú del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Yolanda Pica Granados del INTA. El registro en la página que corresponde en apl.org.mx, la página de la Cátedra UNESCO INTA, o si no, síganos en redes sociales. El miércoles tenemos otro espacio de conocimiento, enfocado al tema de la hidrología, trazadores hidrológicos útiles o gasto innecesario. Una reflexión que nos lleva el doctor Christian Birkel de la Universidad de Costa Rica, también a las 10 de la mañana este miércoles. Regístrense, es muy buen tiempo de hacerlo y que nos acompañen también en este espacio de conocimiento inter y multidisciplinario. La siguiente, por favor. El viernes tenemos otro espacio magnífico de conocimiento. Este tiene un tema además fascinante, orden en el caos, un cambio de paradigma en la hidrodinámica de ecosistemas acuáticos, a cargo del doctor Rafael Tinoco. Él es profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. El viernes 24, también a las 10 de la mañana, el registro está abierto. Y el 29 de julio, no se lo pierdan, en el marco de los eventos que tienen que ver con la fiesta del bosque en México, todo el mes de julio se celebra la relación de la sociedad con el bosque. Tendremos el primer coloquio internacional de hidrología forestal con 4 grandes conferencistas internacionales y estaremos a lo largo de la jornada compartiendo con todos ustedes el conocimiento hídrico en la hidrología forestal a partir de las 10 de la mañana. No se lo pierdan, de verdad que un evento único en esta materia y que esperamos que sea un primero de muchos más seminarios. Los queremos invitar también a esta convocatoria que tenemos abierta y que ya estamos próximos a cerrar el 24 de julio, es la fecha límite. Apúrense para poder participar en esta diáspora hídrica, jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento hídrico, estudiantes de doctorado que se encuentren en cualquier parte del mundo, incluso en México, realizando investigación de doctorado o postdoctorado, o si terminaron este grado y están incorporándose a un centro de trabajo, alguna institución, alguna empresa con menos de 2 años, este espacio es para ti, para poder compartir tus líneas de conocimiento, tus líneas de investigación. Envíen su resumen
aquí están las características, un resumen de 600 palabras, poderlo mandar a la página de la cátedra UNESCO INTA, atl.org.mx, y ahí estaremos recibiendo sus resúmenes para su participación. No se lo pierdan. Este evento se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto. Ya también estamos informándoles que está publicado nuestra revista El Acueducto, la revista del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en esta ocasión muy enfocado a los temas de hidrología y a todo este gran equipo que lleva a cabo todos sus proyectos hidrológicos junto con todas las demás áreas de conocimiento en el INTA. Los invitamos a conocerla, a leerla. Esta revista ya se encuentra en línea en la página del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La siguiente, por favor. Y los invitamos también, no se lo pierdan, todos los lunes publicamos una columna de información, de análisis, de reflexión en la sección Perspectivas en la página web del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la página oficial en gov.mx/INTA. Y hoy estamos presentando a todos ustedes este tema que tiene que ver con la sustentabilidad hídrica y el conocimiento del ciclo del agua, muy vinculado con lo que estuvimos conversando con la doctora Cecilia Roa y con lo que conversamos en todos estos espacios de conocimiento. Los invitamos a que nos lean, a que nos comenten y a que hagamos crecer esta comunidad de conocimiento. Y creo que es la última de las invitaciones que tenemos por el momento. Entonces, aquí están mis redes sociales, INTA-MX en Twitter, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Facebook y en LinkedIn, y Canal INTA, donde estará presente este seminario que acabamos de presenciar, junto con el resto de seminarios que hemos tenido a lo largo de estos meses. No se lo pierdan si lo quieren volver a ver, o compártanlo con aquellas personas que saben que es un tema de interés que no pudieron estar con nosotros. Ahí estará en unas horas más disponible este material con todos ustedes. Y pues sin más preámbulo, y estamos ya en este proceso de poder activar sus cámaras para poder tomar estas fotografías, esta imagen de todos los que compusimos este espacio de conocimiento en este lunes. Entonces, si me ayudan mis compañeros del área técnica, quienes agradezco también muchísimo todo su apoyo y todo el trabajo que hay detrás de la organización de estos seminarios, que nos ayuden a tomar estas imágenes con todos los participantes que estuvimos en este valiosísimo espacio de conocimiento. Entonces, pues como hacemos en México, en América Latina, a la cuenta de 3, tomamos una fotografía y después tomamos otras 2. 1, 2, 3. Va, toma 2. 1, 2, 3. Y una tercera, si gustan poner, no sé, un pulgar arriba o saludando, algún gesto para todos los demás que nos acompañan, y poderlo hacer de esta manera, y lo hacemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pues muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por abrir este espacio y a todos ustedes por su presencia. Sigamos juntos, mañana tenemos más espacios de conocimiento y sigan muy al pendiente de las noticias del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Por lo pronto, que tengan un magnífico lunes y un magnífico inicio de semana. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, buen día.